Bienvenidos a El Debate. Hoy analizamos la intervención en el refugio franciscano, una operación que reubicó a cientos de animales y desató una verdadera tormenta mediática y social. El caso nos enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Fue una acción legítima del gobierno, obligada por una orden judicial para proteger a los animales del maltrato, o fue una maniobra calculada para desalojar un terreno de un valor inmobiliario casi inconcebible? Yo sostendré que la autoridad, la verdad, no tenía opción. Actuó en estricto apego a la ley, respondiendo a una crisis de bienestar animal que ya no podía ser ignorada. Y yo voy a argumentar que es imposible, de verdad imposible, entender esta operación sin poner en el centro de la mesa el gigantesco incentivo económico. Sostengo que el maltrato animal, fuera real o no, fue la excusa perfecta para acelerar una disputa por uno de los terrenos más valiosos de toda la Ciudad de México. Mira, mi postura parte de un principio de legalidad, y de responsabilidad institucional que no podemos simplemente obviar. El gobierno de la Ciudad de México fue muy claro en su comunicación. La intervención se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial. Esto no fue una decisión, espontánea de un funcionario, sino el resultado de una investigación formal por el delito de maltrato animal, contenida en una carpeta de investigación. La propia jefa de gobierno se deslindó categóricamente del conflicto entre particulares por la posesión del predio. Su argumento fue simple y la verdad contundente. La única motivación era la protección de los animales. Además, hay que recordar el contexto social. El caso escaló, hasta convertirse en una crisis pública. Había protestas, presión en redes, activistas encarando directamente a la autoridad. En ese escenario, la inacción habría tenido un costo político y moral altísimo. Enfocarse únicamente en la disputa civil por el terreno es, desde mi perspectiva, desviar la atención del núcleo del asunto. La Ley de Protección Animal obliga a la autoridad a actuar ante denuncias de maltrato sin importar si existen otros litigios corriendo en paralelo. A ver, esa postura es la oficial y sí, en papel suena impecable, pero me parece por lo menos ingenua. Es ingenuo separar la intervención del brutal contexto inmobiliario que la rodea. No estamos hablando de un terreno cualquiera en las afueras de la ciudad. Son 16 hectáreas en Lomas de Vista Hermosa, justo sobre la carretera México-Toluca. Para que nuestra audiencia entienda la magnitud de lo que hablamos, no es una zona cara, es de las más caras del país. Es el equivalente a Park Avenue en Nueva York o a Beverly Hills. Ahí los anuncios inmobiliarios ni siquiera se ponen en pesos, se publican en dólares. Las valuaciones más conservadoras hablan de un valor que podría superar fácilmente los 100 millones de dólares. Eso no es un factor secundario o un contexto. Es un incentivo económico de una magnitud que puede torcer cualquier narrativa y doblegar casi cualquier voluntad. Aquí la historia corre por dos carriles que convenientemente chocaron. Por un lado, una larga disputa civil por la terminación de un comodato. Por otro, las denuncias penales por maltrato. Es evidente que un carril se usó para meterle el acelerador al otro. El momento de la operación es, además, sumamente sospechoso porque coincide justo con la intensificación del litigio para recuperar el predio por parte de los dueños. Entiendo perfectamente el peso del factor económico. Sería necio negarlo. Pero de ahí a afirmar que anula la obligación legal de la autoridad, hay un trecho muy grande. La narrativa oficial no es solo políticamente perfecta, como la describes, es jurídicamente sólida. Imagina el escenario contrario. La autoridad tiene conocimiento de una investigación, hay evidencia de hacinamiento, de condiciones insalubres, de animales enfermos, y encima un juez emite una orden directa para intervenir. ¿Y la autoridad decide no hacer nada porque el terreno es muy valioso y se puede malinterpretar? Eso sería un abandono de funciones gravísimo. La frase que usaron, no estamos resolviendo un pleito patrimonial, estamos protegiendo vidas, no es solo un eslogan de comunicación social, es, en esencia, la descripción precisa de su mandato legal en esta materia. Cuestionar eso es empezar a cuestionar la estructura misma del Estado de Derecho, donde el Poder Judicial ordena y el Ejecutivo acata. El incentivo económico del que hablas puede existir y ser enorme, pero no borra la orden judicial que detonó la operación. Sí, pero justo ahí está el truco. La narrativa del bienestar animal es impecable. O sea, nadie en su sano juicio va a estar en contra de rescatar perros. Es la bandera perfecta, la causa más noble que se puede enarbolar públicamente.
Pero cuando rascas un poquito te das cuenta de que esa bandera la están usando para tapar el verdadero negocio que está debajo. El problema es la paradoja que se instala con esa narrativa que defiendes. Se vende el rescate como la historia principal, pero el predio de $100 millones sigue siendo el elefante en la habitación, el misterio central. De hecho, hay reportes periodísticos que señalan que el discurso público del propio gobierno cambió estratégicamente. En un principio, algunos funcionarios reconocían abiertamente el trasfondo inmobiliario del conflicto. Sin embargo, en cuanto el asunto estalló y se convirtió en un escándalo mediático, el encuadre cambió de la noche a la mañana para ser exclusivamente un tema de maltrato animal. Esa maniobra sugiere que, al ver la magnitud del problema social que tenían entre manos, se aferraron a la narrativa más defendible y emocionalmente poderosa. No estoy diciendo que la obligación legal no exista, sino que fue una herramienta que se utilizó de forma conveniente y en el momento preciso para resolver otro problema mucho más lucrativo. Ok, entiendo tu punto sobre la comunicación y la logística, y es válido, pero no podemos permitir que la complejidad de la solución nos haga ignorar la urgencia del problema. Si tu casa se está incendiando, no te esperas a tener el plan de evacuación perfecto y a que todos los vecinos estén de acuerdo. Sales y sacas a tu gente. Aquí el incendio eran las condiciones en las que presuntamente estaban los animales. Mover a cientos de seres vivos, muchos de ellos en condiciones vulnerables por edad o enfermedad, de un lugar a otro es una pesadilla logística. Es inherentemente complejo y caótico. Es natural, aunque muy lamentable, que en un operativo de esa escala surjan relatos de dificultades, de confusiones, de errores en el proceso. Pero la complejidad operativa no puede ser un argumento para invalidar la necesidad legal de la intervención. Si las condiciones eran de maltrato documentado, la opción de no hacer nada por miedo a un operativo imperfecto era, sin duda, la peor de todas. La prioridad era sacar a los animales de ese entorno de riesgo. La crítica a cómo se hizo es necesaria y debe haber consecuencias si hubo negligencia, pero no descalifica el por qué se hizo. No, lo siento, pero ese argumento no lo compro. No se trata de exigir un operativo perfecto. Eso sería irreal. Se trata de exigir un operativo transparente, que es algo muy distinto y totalmente posible. Si el objetivo real, único y principal fuera el bienestar animal, la lógica más elemental dictaría una transparencia quirúrgica. ¿Y qué significa eso? Algo muy concreto. Un censo público y verificable antes, durante y después del operativo, fichas veterinarias digitalizadas y accesibles para cada uno de los animales rescatados, un sistema de trazabilidad con microchips o identificadores que permita saber en tiempo real dónde está cada perro y cada gato que fue sacado de ahí. Un cierre administrativo impecable del caso. La ausencia casi total de estos elementos es lo que resulta alarmante. Esa opacidad es el combustible que alimenta la sospecha y da crédito a las gravísimas afirmaciones de los protectores y voluntarios que hablan de animales perdidos, entregados sin control o incluso fallecidos durante los traslados. Cuando no hay datos claros, públicos y auditables, la desconfianza ocupa el lugar que debería tener la evidencia. No se falló en buscar la perfección, se falló en garantizar la transparencia, y esa falla es la que abre la puerta a pensar que el objetivo era otro. La demanda de transparencia es legítima y necesaria. En eso coincidimos. Pero volvamos al origen de la disputa por el predio, porque creo que ahí hay un punto legal clave que se está malinterpretando. Me refiero al comodato. Y aquí hay que entender bien qué es un comodato, porque no es una donación. Es esencialmente un contrato de préstamo de uso, en este caso a muy largo plazo, 99 años. La propiedad del terreno nunca cambió de manos, solo se cedió el derecho a usarla para un fin específico, el refugio de animales. Como todo contrato, tiene cláusulas y obligaciones para ambas partes. Si la parte propietaria consideró que esas cláusulas se incumplieron y buscó darlo por terminado por las vías legales, ese es un proceso que corre por su propio carril en un juzgado civil. La existencia de un legado moral o la intención original del benefactor que cedió el terreno no exime a los responsables actuales del refugio de cumplir con las leyes de bienestar animal vigentes en la ciudad. Son dos asuntos legalmente distintos que pueden y deben coexistir. Se puede estar debatiendo la terminación del contrato en un juzgado civil
y al mismo tiempo la autoridad tiene la obligación de actuar si está cometiendo un delito como el maltrato en un proceso penal. Una cosa no anula a la otra. Es que precisamente esa separación que planteas es la que me parece artificial y conveniente para la narrativa oficial. El concepto del comodato de largo plazo es absolutamente fundamental para entender la postura de quienes se oponen a la intervención. La idea de un contrato de 99 años sugiere que la voluntad original del benefactor era destinar ese terreno a un fin social y no comercial, a perpetuidad precisamente por su alto valor. Era una forma de blindarlo. Desde esta perspectiva, la intervención no es solo un pleito legal por un contrato, es la ruptura de un pacto moral con la sociedad. Se utiliza el argumento del maltrato, sea este real, exagerado o incluso provocado por la falta de apoyos, como la herramienta legal perfecta, el ariete para abrir la puerta, facilitar un cambio de uso de suelo y, en última instancia, traicionar ese legado. El bienestar animal se convierte en el caballo de Troya para los intereses inmobiliarios. No se puede analizar un tema sin el otro, porque están intrínsecamente conectados por la intención y el resultado final. Separarlos es analizar la foto en lugar de la película completa. Pero esa línea de razonamiento los lleva a un terreno muy peligroso, el de la especulación sobre intenciones. Evaluar una acción de gobierno basándonos en lo que creemos que podría pasar en el futuro con el terreno es un ejercicio ajeno al análisis de la legalidad de la intervención que ya ocurrió. La decisión de la autoridad de actuar se tomó con base en las condiciones que existían en ese momento, las cuales, insisto, estaban documentadas en una carpeta de investigación y fueron validadas por un juez que emitió una orden. El destino urbanístico del predio es un asunto futuro que se resolverá en otras instancias y bajo otras regulaciones. ¿Quién decide eso? Pues la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Registro Público, los propios dueños en negociaciones privadas. Mezclar una acción pasada, fundamentada en la ley vigente, con una especulación sobre el futuro es enturbiar el análisis. La autoridad cumplió con su deber en el presente. Lo que pase después con esa propiedad privada es responsabilidad de sus dueños y de las regulaciones urbanas, no de la fiscalía que investigó el maltrato. Al contrario, lejos de ser un ejercicio ajeno, creo que el futuro del terreno es la única prueba del algodón, la única evidencia definitiva que confirmará la verdadera intención detrás de todo este operativo. El desenlace real de esta historia no lo vamos a encontrar en un boletín de prensa del gobierno diciendo cuántos perros fueron reubicados exitosamente. El verdadero desenlace será un documento del Registro Público de la Propiedad o una grúa excavando en ese terreno. Si en los próximos meses o años vemos movimientos registrales, solicitudes de cambio de uso de suelo o el anuncio de un desarrollo inmobiliario de lujo, la sospecha que hoy discutimos se convertirá en un hecho consumado. La pregunta sobre el futuro no es una especulación, es la pregunta central. Como alguien dijo por ahí, el dinero no borra el maltrato, lo convierte en argumento, en herramienta, en la llave maestra para abrir el predio más codiciado. Esperar a ver qué pasa con el terreno no es especular, es esperar el veredicto final de la historia. En resumen, y para ser claro, mi posición es que la autoridad actuó conforme a derecho y en respuesta a una obligación ineludible para resolver una situación, pues verificable, de maltrato animal. Aunque la disputa por el valiosísimo predio es un contexto innegable y que complica todo el panorama, no puede ser utilizado como argumento para invalidar una operación de rescate que era legalmente necesaria y además socialmente exigida por un sector importante de la ciudadanía. Y yo concluyo que si bien es posible que existieran problemas de bienestar animal en el refugio, estos fueron magnificados e instrumentalizados de manera estratégica. El descomunal incentivo económico, la notable falta de transparencia en la ejecución del operativo y el sospechoso cambio en la narrativa oficial apuntan a una sola dirección: que el objetivo principal nunca fue salvar animales, sino despejar un terreno cuyo valor se mide no en vidas rescatadas, sino en cientos de millones de dólares. Sin duda, este caso expone la complejísima y a menudo tensa intersección entre los derechos de los animales, los gigantescos intereses económicos y la presión política que define a una metrópole como la Ciudad de México.
Y la respuesta definitiva, como hemos señalado, probablemente no se encuentre en los comunicados oficiales de hoy, sino en el futuro del predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca. Analizar estas dos perspectivas es crucial para comprender la totalidad de un conflicto que es mucho más profundo de lo que parece.